se habla de enfermedad hereditaria, pero como causa de cáncer, 5% de todas las neoplasias. Y otro factor endógeno es el denominado epigenético. Está asociado a mutaciones esporádicas en las células somáticas. Mutaciones esporádicas significa que son mutaciones espontáneas que ocurren. Y el segundo factor que se puede resumir son los factores exógenos o externos, que se asocian a mutaciones esporádicas o espontáneas que ocurren en las células somáticas de nuestro organismo. Ahora hay hipótesis que se habla de que todos nosotros en constante reproducción celular por mutaciones espontáneas va a haber también alteraciones genéticas en la proliferación celular, pero gracias a la vigilancia inmunológica realmente esto no ocurre, salvo en adultos mayores, donde la vigilancia, digamos, inmunológica está ya bastante envejecida y es más frecuente enfermedades crónicas, incluido el cáncer. Estos factores exógenos, como ven acá, puede haber agentes biológicos como virus, bacterias, químicos. Acá es muy importante el tabaco en relación al cáncer de pulmón, físicos con la radiación ultravioleta de la radiación solar, etcétera, etcétera. La mayoría de los tipos de cáncer no presentan antecedentes familiares. Ahora, las nuevas alteraciones genéticas que aparecen como producto de mutaciones endógenas esporádicas, errores en la división celular, van a acumularse, dando al final el fenotipo neoplásico que se conoce como alteraciones epigenéticas. Ustedes pueden encontrar en los libros las alteraciones epigenéticas donde hablan que el DNA está indemne, no hay mutaciones, pero sí hay cambios o mutaciones en los productos del DNA, es decir, en sus proteínas, y eso se denomina alteraciones epigenéticas. ¿Cómo se definiría el cáncer pulmón? Comprende un grupo de neoplasias que se originan en los bronquios o el parénquima pulmonar. Acá el estadio está diapositiva donde hay diferentes características de las células normales, incluidos también de las células neoplásicas, donde está todos estos fenómenos más amplificados, como la proliferación celular, angiogénesis, invasión con metástasis, resistencia a la apoptosis, inhibición de la telomerasa, tolerancia inmunológica también alterada o envejecida. ¿Qué es el cáncer? Actualmente uno puede hablar, gracias al conocimiento de biología molecular, que es más de 200 enfermedades de origen genético. Y siempre el primer paso es el diagnóstico definitivo a través de la biopsia. El segundo paso es estadio clínico, que me va a proporcionar las opciones terapéuticas a seguir. Como ven en esta lámina, los estadios clínicos realmente van en el estadio clínico 0 cuando la proliferación celular está sobre la mucosa del epitelio bronquial. Estadio clínico 1 cuando ya invade las capas musculares, aparte de la submucosa. Estadio clínico 2 cuando ya invade, digamos, la serosa. Y cuando perfora la serosa, estadio clínico 3. Y 4 cuando ya invade los vasos sanguíneos y se disemina a otros órganos, la característica que uno denomina metástasis. Es muy importante ustedes como futuros médicos generales recordar que cuando recién comienza, como toda enfermedad crónica, no presenta molestias ni duele, pero la mejor arma es la prevención, incluso curarse si uno hace una detección precoz o screening o tamizaje adecuado. Con respecto a la epidemiología, ustedes ven acá, según la biografía de Globocan de 2008, en ambos sexos ocupaba el cáncer de pulmón en tercer lugar y en hombres el primer lugar.
Y en nuestro país, en ambos sexos, el 8º lugar y en hombres el 3er lugar. En Estados Unidos es la segunda neoplasia más común en hombres y mujeres y la primera en fumadores. El 80% de los casos están asociados al consumo de tabaco. Factores de riesgo que ustedes encuentran en la bibliografía: tabaquismo activo y pasivo, exposición a radiación por gas radón, que es muy interesante, que tiene que ver también con el material de construcción inmobiliaria, compuestos como asbestos, arsénico, cloruro de vinilo, cromato de níquel, crometilo de éter, entre otras. Acá en esta diapositiva vemos el cáncer de pulmón en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el periodo de 10 años, de 2000 a 2010. Y vemos que los fumadores ocupan el 31% de cáncer de pulmón como etiología, seguido de humo de leña, 22%, seguido de no fumadores, el 16%. Acá está esta diapositiva, que es el índice tabáquico con esta fórmula: menos de 10, generalmente riesgo de EPOC es nulo, de 10 a 20 moderado, de 21 a 40 intenso y más de 41 es alto, e incluido también para el cáncer de pulmón. Y cuando hay pacientes que fuman marihuana, tiene 3 veces más de alquitrán que el tabaco común, 50% más carcinógenos, y hay mayor riesgo cuando usan sin filtro y aspiración es más profunda. Con respecto a la clasificación histológica, acá vemos el cáncer de pulmón a células no pequeñas, esta es su abreviatura en inglés: 40% adenocarcinoma, 30% carcinoma células escamosas, 15% carcinoma células grandes y de otros tipos 20%. Acá también tenemos otra diapositiva del INEN en el periodo 2000 a 2010, la confirmación desde el punto de vista histológico. El 78% son adenocarcinomas, el 14% escamoso epidermoide y el 6% células grandes. Según el origen y comportamiento de estas células malignas, el 25% son cáncer de pulmón, células pequeñas, esta es su abreviatura que encuentran en la bibliografía. Recordad que es comportamiento bien agresivo, proliferan rápidamente y mayor relación con el tabaquismo. El 75% está relacionado con cáncer de pulmón, células no pequeñas, y a su vez se divide en cáncer epidermoide o escamoso, que representa el 30% de los casos, igual de relación con el tabaco y tiene mejor pronóstico. El adenocarcinoma, que es otro tipo histológico de cáncer de pulmón a células no pequeñas, ocupa el primer lugar en frecuencia en el sexo femenino y es más común en no fumadores. Surge de células mucoproductoras y se clasifica en acinar, papilar, bronquioalveolar. Tenemos también los carcinomas indiferenciados, que es el 5% de los casos. Entre ellos tenemos de células grandes, que se puede originar en cualquier parte del pulmón. Tiene pronóstico malo y se asocia también a tabaquismo. Existe un riesgo significativo de también un segundo tumor primario del pulmón. Hasta el 7% de los casos es sincrónico, es cuando hay presencia de 2 tumores al mismo tiempo y detectados en un intervalo corto, en menos de 12 meses. Y cuando es un tiempo mayor de 12 meses a más, se llama metacrónico, ¿ya? Y recordar que la invasión o metástasis puede ser por extensión directa, donde afecta la pleura, los vasos, ganglios, pared torácica. Cuando invade vía linfática, realmente se disemina a ganglios bronquiales, ciliares y mediastinales. Y por vía hematógena va a invadir más frecuentemente los huesos,
suprarrenales, hígado y cerebro. Por eso es que es muy importante, generalmente cuando uno diagnostica histológicamente por biopsia a cáncer de pulmón, el segundo paso es el estadiaje a través de exámenes auxiliares hematológicos, bioquímicos y de imágenes, ver si hay metástasis a distancia. Obviamente se toma tomografía tóraco-abdominopélvica para ver si hay metástasis a los huesos, suprarrenales, hígado y cerebro. Unas palabras en cuanto a fisiopatología en cáncer de pulmón. Normalmente, como ven acá en esta diapositiva, es una enfermedad de origen genético. El consumo de tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón. Solo el 10% de los fumadores desarrollan cáncer de pulmón. Eso también es muy interesante. Las diferencias interindividuales en la susceptibilidad modulada por factores genéticos y epigenéticos van a jugar un papel bien importante en la carcinogénesis pulmonar. ¿Y cuáles son los genes involucrados? Primeramente los protooncogenes, que cuando mutan se vuelven oncogenes. Hay los genes supresores tumores, como el P53 o el gen del retinoblastoma. Y los reparadores de apoptosis de DNA, como el BCL2. Cuando hay generalmente, por ejemplo, mutación e inhibición de los genes supresores, va a haber exceso de oncogenes y estas mutaciones acumulativas en un determinado tiempo va a producir la carcinogénesis. Acá les traigo mutaciones somáticas prevalentes en la mayoría de tipos de cáncer. Ustedes ven que en el cáncer de próstata hay mínimas mutaciones somáticas porque más se relacionan con receptores androgénicos. Y el cáncer de pulmón, tanto a células pequeñas como no pequeñas, como el escamoso adenocarcinoma, hay bastantes. Mutaciones somáticas, incluso parecidas al cáncer de mama, que se llama triple negativo, o también receptores positivos, o receptores a oncogen HER2. Acá les traigo también gracias al conocimiento de biología molecular y esto, cuál es la aplicación clínica que nos da opciones de nuevos tratamientos. A nosotros nos conocían hasta la década del 90 como quimioterapéuticos, pero hay nuevas armas que son los agentes biológicos y están muy relacionadas con el conocimiento genético. Acá ustedes ven el carcinoma escamoso, los genes propios, igual que en las células pequeñas y adenocarcinomas, y los genes comunes a diferentes entidades neoplásicas de cáncer de pulmón. Acá en el lado izquierdo, un no fumador, las mutaciones espontáneas que pueden ocurrir cuando el fumador, esto se amplifica de estas mutaciones. Unas palabras en cuanto a este oncogen, que es el factor de crecimiento epidermal, que es muy importante cuando está mutado porque tiene ciertas opciones terapéuticas. Recordar a través de la biología molecular que es parte de 20 familias de receptores quinasas. Y este receptor quinasa tiene una zona de ligando, una zona de transmembrana y una zona intracitoplasmática donde hay actividad de la tirosinquinasa. Cuando viene ligando, generalmente se une a su par y va a fosforilar la parte citoplasmática y a través de segundos mensajeros, a través del mTOR o el RAF, va a ir al núcleo donde va a haber transcripción de genes que se relacionan con la proliferación, invasión, metástasis o resistencia a la apoptosis. Acá les traigo esta figura que es de la familia de HER2, que se relaciona al cáncer de mama, pero es muy parecida también al EGFR, donde hay el dominio externo, el transmembrana y el citoplasmático.
Y cuando viene su ligando, normalmente se va a unir a su heteronímero y después va a haber una fosforilación y actividad de segundos mensajeros que llegan al núcleo. Acá también les traigo las diferentes mutaciones oncogénicas en este oncogen EGFR. La prevalencia es de 30% en Latinoamérica. En Asia, generalmente es el 27%. Afroamericanos, 11%, y los caucásicos tienen la mínima cantidad, 7%. Acá tenemos la frecuencia de mutaciones de este gen en América Latina, donde ustedes pueden ver que en Perú hay una frecuencia de 39%, Brasil 25%, Colombia 25%, Chile 22%. Con respecto al diagnóstico, está relacionado con sus manifestaciones clínicas, características imagenológicas, la citología de esputo a través de la broncofibroscopía, que uno lo puede hacer a través de lavado, cepillado, biopsias y punción aspiración. Estas biopsias pueden ser por BIPA o aguja fina o por videotoracoscopía o toracotomía o mediastinoscopía. El primer paso, diagnóstico definitivo, es con la biopsia para siempre diagnosticar un cáncer. Segundo paso es el estadiaje a través de los exámenes auxiliares, desde hemograma completo, glucosa, urea, creatinina, perfil hepático, marcadores tumorales dependiendo del tipo de neoplasia y diagnósticos imagenológicos, que es muy acá importante, la tomografía tóraco-abdominopélvica. Esto me va a dar los estadios clínicos, desde el estadio clínico 1 hasta el estadio 4, y me va a orientar al tratamiento a seguir y también al pronóstico. ¿Cuáles son los síntomas? Que van a variar de acuerdo a la extensión de la enfermedad. 60% van a tener disnea, asociada a veces a estridor, hasta 70% tos, también puede haber hemoptisis, neumonías recurrentes y síndromes paraneoplásicos. Y estos son síntomas cardinales de la enfermedad en un estado en el que el cáncer continúa todavía localizado, que generalmente es estadio clínico 0, 1 hasta 2. En cambio, cuando el paciente presenta ronquera, 45% dolor en pared torácica, neuropatía del plexo braquial, obstrucción de la vena cava superior, acá tenemos el síndrome también de la vena cava superior, que es un tipo de síndrome mediastinal, o disfagia, o síntomas causados por el derrame pleural. Lamentablemente ya son síntomas asociados que indican ya invasión, enfermedad avanzada, porque hay invasión a mediastino, pleura, pericardio y pared torácica. Y acá las opciones de tratamiento realmente es más paliativo. Ya no se habla más de curación como acá, sino de mejorar la calidad de vida. El carcinoma epidermoide tiene un crecimiento lento, con localización central en árbol bronquial, por lo que se manifiesta como atelectasias obstructivas o neumonías y hemoptisis. En cambio, el adenocarcinoma se presenta como nódulo periférico y es hallado incidentalmente en una radiografía o tomografía. Invasión ganglionar, iliar y mediastinal y metástasis a distancia, como cerebro y suprarrenales, son encontradas poco tiempo después del diagnóstico. Acá también ustedes encuentran en los libros el tumor de Pancos, que es un tumor del vértice pulmonar, donde hay el síndrome de
Horner por afectación del simpático cervical, caracterizado por miosis, ptosis palpebral, enostalmos y anhidrosis facial ixilateral. Se había hablado de síndromes paraneoplásicos. Si es hiperdermoide, hay segregación de la paratormona, caracterizada por hipercalcemia y hipofosfatemia. Si es cáncer a células pequeñas o microcítico, si hay hipopotasemia es por segregación parecida a la CTH o el síndrome miasténico de Deaton-Lambert. Si es anaplásico, generalmente se puede acompañar de ginecomastia. Adenocarcinoma se puede asociar a osteoartropatía hipertrófica, neuropatía periférica, tromboflebitis migratoria, endocarditis parántica. Se denomina síndromes paraneoplásicos porque es un conjunto de signos y síntomas que aparecen en el cáncer de pulmón no por efecto directo, o sea, no hay metástasis, sino por efecto indirecto a través de sustancias parecidas a estas hormonas o citoquinas. En cuanto a diagnóstico, también yo creo que es muy importante, como futuros médicos generales, aplicar la detección precoz o detección temprana, o denominado también la radiografía de screening o tamizaje. Como he puesto, en esta diapositiva, el cáncer de pulmón tiene el mal pronóstico ya que se diagnostica en estado avanzado. La citología de esputo, que es el denominado también Papa Nicolau de esputo, para detectar cáncer de pulmón en etapas tempranas, no ha demostrado éxito. Las personas de alto riesgo pues, se pueden someter a tomografía de tamizaje con baja dosis de radiación, es decir, 40 miliamperios, comparada con la tomografía de tórax convencional, que es de 120 miliamperios en promedio. Y va a permitir un mejor diagnóstico a menor dosis de radiación oral. Inconveniente que también me va a dar falso positivo y tiene que integrarse en la clínica. Algunos nódulos pueden ser determinados como benignos en la tomografía convencional. La siguiente técnica de imagen a considerar es la tomografía computarizada y se realiza mediante cortes finos para localizar el nódulo y documentar otras anormalidades como adenopatías, derrames y más nódulos. Cuando se encuentran características de malignidad, se sugiere toma de biopsia. ¿Cuáles son estas características de evaluar desde el punto de vista imagenológico? Es la forma, los bordes, patrón de calcificación, presencia o no de broncograma aéreo, imagen en vidrio esmerilado, cavitación, reforzamiento y el ritmo de crecimiento. Para evaluación imagenológica se habla de dos grupos, de tumores periféricos, que están localizados más allá del ilio o hacia el bronquio cementario, o de los tumores centrales, localizados cerca del ilio o bronquio cementario. Con respecto al diagnóstico, está basado en la obtención de una biopsia, que me va a tipificar la estirpe celular. Se puede obtener por endoscopías, broncofibroscopías, biopsias dirigidas. El patólogo definirá si la patología corresponde a tejido normal o neoplásico. Y cuando use el término neoplasio, es sinónimo de tumor y tiene que poner el apellido benigno maligno. El patólogo también me va a definir el diagnóstico histopatológico a través de la morfología con los colorantes clásicos de hematocilina y eosina. Pero también va a haber estudios adicionales denominados inmunohistoquímica y también los estudios moleculares, que es a través de plataformas. En los próximos años el diagnóstico no dependerá del patólogo, pues serán los estudios individualizados de material genético del individuo lo que nos tipifica el diagnóstico. Ya existen ya en el extranjero las denominadas plataformas también genéticas. Con respecto al diagnóstico imagenológico, a través de la tomografía vamos a ver la forma. Generalmente presenta forma ovalada o esférica el nódulo y simula engrosamientos pleurales. Por ejemplo, el carcinoma broncogénico es una de las principales consideraciones diagnósticas en los adultos con un nódulo pulmonar. Acá ustedes ven en esta radiografía simple tórax de rutina
en una paciente asintomática muestra la presencia de un nódulo pulmonar solitario. Acá en esta tomografía vemos un nódulo pulmonar con bordes lobulados, de lobulación periférica que muestra pequeña también umbilicación. También hay que ver los contornos. El tipo de bordes de la lesión puede ser sugestión de malignidad, pero no diagnóstico. Márgenes lobulados son comunes y son un signo de crecimiento asimétrico. En ocasiones los márgenes son irregulares, con una o más espículas en el parénquima adyacente. También existe el término de corona radiada, que va a indicar múltiples espículas que se extienden en el pulmón circundante debido a extensión tumoral o a reacción fibrótica ante el tumor. Este tipo de márgenes son mejor visualizados en tomografía y se ha reportado un valor predictivo positivo de malignidad hasta 90%. Acá ven ustedes este nódulo pulmonar ovalado con bordes espiculados y presenta de cola pleural. Acá también vemos el nódulo espiculado con cola pleural y retracción. Y acá el tumor central izquierdo con bordes espiculados y áreas en vidrio despulido en la periferia. También tenemos que ver la calcificación. Hasta el 13% de las neoplasias malignas del pulmón pueden tener calcificaciones, tanto el carcinoma de células pequeñas y el de no pequeñas. Los patrones de calcificación que sugieren malignidad, y esto lo encuentran en la tomografía, es de tipo reticular, puntiforme, excéntrico y amorfo. Acá tenemos, a través de esta imagen de tomografía, patrones de calcificación que sugieren malignidad. Acá hay patrones de calcificación puntiforme y acá patrones de calcificación amorfo y excéntrico. Con respecto a la cavitación, puede presentarse también tumores de cualquier tamaño, benignos o malignos, por lo que no es factor confiable para predecir malignidad. Las cavidades son mejor evaluadas mediante tomografía, donde me va a demostrar aire, liquefacción o ambos. Es frecuente encontrar niveles hidroaéreos y fragmentos necróticos de tumor. Broncograma aéreo, hasta 30% de los tumores malignos pueden presentar estas características. Esta apariencia es causada por una reacción desmoplásica al tumor que distorsiona la vía aérea. Acá vemos por esta tomografía un tumor espiculado con presencia de broncograma aéreo. Imagen en vidrio esmerilado puede encontrarse en entidades benignas y malignas. Por eso es importante la integridad clínica. Podemos ver en la hiperplasia de adenomatosa típica, que es una lesión benigna, o malignas como el carcinoma bronquial alveolar localizado y el adenocarcinoma. Deben ser sospechados al encontrar una opacidad nodular en vidrio de lustrado que persiste en estudios subsecuentes. Siempre es importante las imágenes comparativas en el tiempo. Acá tenemos, por ejemplo, esta opacidad nodular en vidrio despulido, este nódulo sólido acompañado de imagen en vidrio despulido que podría sugerir una diseminación también lipídica. También importante diagnóstico imagenológico de reforzamiento. Me va a asociar a vascularidad del nódulo. Cuando es menos de 15 unidades de Hellfins es indicador de benignidad. Mayor de 15 unidades de Hellfins es probable que sea maligno. Sin embargo, solo el 58% son malignos y el resto son lesiones inflamatorias con flujo sanguíneo elevado. Esta evaluación no se sugiere en nódulos pequeños, menos de 1 centímetro, lesiones cavitadas o con necrosis. También es importante el ritmo de crecimiento, en el que un carcinoma duplica su volumen entre 1 a 18 meses. Tumores primarios que crecen lento y son probablemente carcinoma bronquial alveolar, tumor mucoepidermoide o carcinoma adenoide quístico. Ahora, si el tamaño permanece igual durante 2 años, me va a sugerir también benignidad. Acá es con respecto a los tumores centrales, los signos cardinales, hay colapso, consolidación pulmonar y ensanchamiento mediastinal. Y el cáncer frecuentemente responsable de células escamosas. Otras modalidades diagnósticas, había hablado de la broncoscopía, que es un importante recurso para estudios citopatológicos.
Permite establecer el diagnóstico del estadio de la enfermedad. Se hace a través de lavado, cepillado, biopsia endobronquial. Si todo esto me sale negativo, hay que realizar una biopsia transbronquial. Si esto no me aporta, hay que hacer una biopsia con aguja, guiada por imágenes, a través de ecografía, tomografía o PET scan, como le llaman. La tomografía computarizada es la técnica de imagen más utilizada para la estratificación de cáncer pulmonar. Es el segundo paso. El primer paso siempre es la biopsia en células no pequeñas. La limitante de la tomografía es que solo se basa en criterios morfológicos. Está limitada para el diagnóstico de infiltración tumoral ganglionar y detección de enfermedades post-tratamiento. Acá para un conocimiento general, cómo se hace el estadiaje a través del TNM. Esto cada 2-3 años cambia. El T es el tamaño tumoral, va de T1 a T4. El N son los ganglios comprometidos, va de N1, N2, N3. Y M es presencia o no de metástasis, que va M0 y M1. Les había dicho de que aparte de la biopsia por hematoxilina y eosina, a veces hay que aplicar un perfil inmunohistoquímico. En este caso, en esta diapositiva, para diferenciar adenocarcinoma primario pulmonar de adenocarcinoma metastásico de colon y próstata. Ustedes ven que para adenocarcinoma de pulmón es positivo para el TTF1 y la citoqueratina 7, negativo para la citoqueratina 20. En cambio, de colon me va a dar negatividad en los dos primeros y en el tercero es positivo. Y de próstata, en los dos primeros es negativo y es positivo a la fosfatasa alcalina o el PSA. Igualmente, para diferenciar un adenocarcinoma versus mesotelioma, que son casi idénticos a través del colorante de hematoxilina y eosina, la inmunohistoquímica me puede diferenciar cuando hago, por ejemplo, una biopsia pleural a ciegas o a cielo abierto y me sale neoplasia maligna, pero necesita estudio de inmunohistoquímica para diferenciar si es adenocarcinoma, ¿ya? Sería ahí metastásico pleural de primario a determinar. En cambio, si es mesotelioma, sí sería una neoplasia primaria de pleura. Y acá ustedes ven que es negativa en los 4 primeros sustancias inmunohistoquímicas y positiva en los 4 últimos para mesotelioma. En cambio, el adenocarcinoma es más positiva para el antígeno carcinoma embrionario, para el B72.3, para el EP4, para el M0C31 y es negativo para el wild type 1, carretinina T240 o citoqueratina 5.6. En esta diapositiva les traigo porque también a veces es importante que ustedes hagan diagnóstico diferencial cuando encuentran un nódulo solitario pulmonar de un paciente, por ejemplo, que va a hacerse un chequeo y uno lo encuentra por imagen. Si uno piensa, digamos, que es un nódulo por las características anteriormente mencionadas en forma imagenológica que me sospecha que es maligno, hay que pensar primeramente en metástasis, ¿ya? 1 puede ser primaria el pulmón. 2 sí puede ser metástasis. Y si es hombre, pensar en próstata, en colon. Si es mujer, de mama, colon, estómago. También procesos infecciosos como micosis, tuberculosis. También procesos granulomatosos, crónicos, hereditarios. Y también desde el punto de vista idiopático como la sarcoidosis pulmonar. Con respecto al tratamiento, les había dicho, depende del estadio clínico, 1 y 2, que generalmente es enfermedad localizada, dependiendo del tipo de tumor, uno le puede ofrecer cirugía o radioterapia.
3, que es ya enfermedad localmente avanzada, que realmente acá uno le aplica, por ejemplo, quimioterapia neoadyuvante, es antes de la cirugía, lo reduce a un estadio clínico menor y lo manda al cirujano. Y generalmente el objetivo acá de tratamiento es alargar la supervivencia y se puede hablar, entre comillas, de curación. En cambio, estadio clínico 4, ya no hay alteración de la supervivencia a 5 años y el objetivo realmente es calidad de vida y es tratamiento paliativo. Dependiendo del estado general del paciente, si es en buen estado uno puede aplicar quimio, radioterapia paliativa, y está en mal estado y está postrado, solamente será un tratamiento paliativo sintomático, ya no de ataque. Acá tenemos, por ejemplo, la cirugía, está indicada para la enfermedad localizada. El tumor realmente se busca la resecabilidad, el paciente también operable, y asocian mucho los cirujanos de tórax el estudio de la función pulmonar. Y estas son las complicaciones postoperatorias a considerar, desde la colocación del tubo de tórax, infecciones y otras complicaciones. Con respecto a la radioterapia, realmente cuando uno lo aplica en enfermedad localizada, estadio clínico 1 o 2, el objetivo es un tratamiento radical, mejorar la supervivencia y hablar también de curación. En cambio, en enfermedad avanzada o diseminada, el objetivo es calidad de vida y lo que se busca es control a veces de complicaciones propias de la enfermedad, como mejorar el dolor, mejorar la hemoptisis, mejorar la compresión medular con el dolor, mejorar las lesiones del sistema nervioso central, y siempre se hace una planificación con administración diaria o interdiaria, y eso lo hace ya el radiooncólogo, lo planifica. Y se puede también acompañar con quimioterapia o sola. Con respecto a la quimioterapia, que es el tercer brazo estándar clásico de tratamiento de cáncer, hay diferentes términos: neoadyuvancia, es antes de la cirugía; adyuvancia, después de la cirugía; paliativa, que es en enfermedad avanzada; pruebas de mantenimiento y está basado en droga de tipo platino. La quimioterapia neoadyuvante es antes de la cirugía. ¿Cuáles son los objetivos? Es disminuir el riesgo de metástasis, reducir el tamaño del tumor, comprobar la quimiosensibilidad, predictor también supervivencia y aumentar también la supervivencia global. Y se usa con dobletes de platino. La quimioterapia adyuvante, su objetivo es prevenir las recaídas, aumentar la supervivencia, aunque el beneficio depende del estadio, y también se usa doblete de platino. La quimioterapia paliativa es cuando existe ya metástasis en el estadio 4. Y el objetivo es controlar los síntomas, prolongar a veces la supervivencia libre, progresión y a veces la global, dependiendo del tipo también de cáncer. Varias líneas de tratamiento realmente y a veces puede usar también tratamiento de mantenimiento. Acá le traigo esta diapositiva de las nuevas opciones de tratamiento a través de agentes biológicos asociados a la inmunoterapia. Ustedes, con el conocimiento de las ciencias biológicas, ustedes ven acá el tumor que va a expresar antígenos, y estos antígenos lo va a procesar las células dendríticas y va a ir al ganglio linfático, donde lo va a presentar a las células T naturales, y después estas se van a activar, van a salir al exterior y pueden atacar, digamos, a estas células, digamos, tumorales. Ahora, también recordar que la inmunoterapia normalmente, cuando es periférica, está asociada a células T que interactúan con las células dendríticas y tienen aparte sus receptores activadores y también sus receptores inhibitorios. Este conocimiento de estos receptores inhibitorios es importante para tratamiento porque hay, digamos, anticuerpos monoclonales que van a inhibir
a estos receptores inhibitorios y lo que van a permitir es de que sea más hipersensible la inmunidad para poder atacar, en este caso, las células tumorales. Y cuando es la inmunoterapia, digamos, del microambiente, es la interacción del tumor celular con las células T a través de estos receptores en el tumor de histocompatibilidad, inhibidores denominados PD1. En cambio, con las células dentíticas, estos receptores inhibidores se llaman CTL4. Esta inmunoterapia puede ser activa y pasiva. Acá recordar el uso de anticuerpos monoclonales que me van a inhibir a estos receptores inhibitorios. Es un tipo de inmunoterapia pasiva. Acá tenemos las diferentes llanas moleculares. ¿Se acuerdan que les había hablado del receptor de crecimiento epidermal? Gracias a una muestra de biopsia, se puede hacer estudios de inmunohistoquímica y ver si está mutado este GFR. Si me sale y el patólogo me menciona que hay mutación, puedo usar, por ejemplo, estos medicamentos inhibidores de tirosinquinasas por vía oral, denominados erlotinib, que también lo tenemos en el hospital y se proporciona al paciente a través de seguro integral. Si hay translocación ALK, podemos usar estos medicamentos. Si hay mutación del KRAS, cetuximab. Si hay inhibidor del factor de crecimiento endotelial, podemos usar el bevacizumab. Y específicamente con respecto a inmunoterapia y cáncer, tenemos estos medicamentos, el nivolumab y pembrolizumab, que son anticuerpos que bloquean el receptor PD1. Y atezolizumab, que es anticuerpo anti-PDL1. Acá tenemos, por ejemplo, en esta diapositiva, en la parte superior, recordar, acá tenemos la célula tumoral. Cuando interactúa con las células T, nuevamente su receptor se une a su receptor de histocompatibilidad y también hay el PD1, que es el inhibitorio. Y gracias a este conocimiento tenemos, por ejemplo, el anticuerpo anti-PD1. Al inhibir a este inhibidor, voy a despertar la hipersensibilidad a estas células T para que a través de perforínas puedan atacar al tumor. Y por eso que estos agentes biológicos se tienen que monitorizar su hipersensibilidad al paciente. Acá tenemos, gracias al estudio molecular, las opciones de tratamiento en cáncer de pulmón avanzado de células no pequeñas. Si es escamoso o epidermoide y no es contributorio a estudios moleculares, directamente es candidato a quimioterapia. Si es, por ejemplo, adenocarcinoma, células grandes, hay que hacer primero sus estudios moleculares, determinar por inmunohistoquímica si está mutado el EGFR. En este caso, se puede usar inhibidores de tirosinquinasa. Si es wild type o no mutado, hay que hacer el segundo paso inmunohistoquímica, si hay translocación de ALK. Si hay translocación, se puede usar inhibidores de tirosinquinasa. Y si no está, digamos, translocado, realmente es candidato a quimioterapia. Respecto a conclusiones, primero, recordar que el cáncer en la actualidad es un conjunto de enfermedades de origen genético. 2, que el diagnóstico sospechoso de cáncer pulmonar se realiza con la clínica y imagenología anteriormente mencionada. 3, diagnóstico definitivo en cáncer pulmón se realiza siempre con la biopsia respectiva, según localización de la lesión tumoral. Si es una lesión, digamos, periférica, puedo hacer una biopsia guiada con aguja fina a través de imágenes, y si es central, a través de una broncofibroscopía, por ejemplo. Y siempre hay 3 pasos a considerar en el manejo de cáncer.
diagnóstico definitivo a través de la biopsia. Segundo, el estadiaje. Y tercero, el tratamiento y el pronóstico. En cuanto al diagnóstico, también recordar el screening o tamizaje o detección precoz. Generalmente uno recomienda, gracias a la Sociedad de Oncología Americana y también peruana, si presenta 2 o más criterios, es candidato para una detección precoz. Por ejemplo, pacientes que tienen entre 55 y 74 años. 2. Tener síntomas generales o respiratorios persistentes más de 15 a 30 días, como tos, baja de peso, dolor torácico. 3. Haber fumado al menos 30 cajetillas al año. 4. Fumar actualmente o haber dejado de fumar en los últimos 15 años. Y quinto, antecedentes familiares de cáncer pulmonar. Y se recomienda hacer una tomografía torácica de baja dosis, que esta es la abreviatura en inglés. Recordar también que en cáncer de pulmón hay de 2 tipos clínico-patológicos, de células no pequeñas, que es el más común, y células pequeñas. Y acá se usa el estadiaje, que es el TNM. En estas células no pequeñas, recordar las 3 histologías más comunes es el adenocarcinoma, carcinoma escamoso epidermoide y células grandes. Y su estadiaje se da a través del TNM, realmente 1 y 2 es primera localizada, 3 localmente avanzada y 4 avanzada. Desde el punto de vista imagenológico, uno habla de nódulos cuando es menos de 3 centímetros y generalmente se asocian a benignidad porque los bordes son regulares, son contenidos homogéneos, son más densos o radiopacos, se mantiene el tamaño y varía poco con el tiempo y a veces se asocian con calcificaciones centrales. En cambio, masa es más de 3 centímetros, los bordes generalmente son irregulares, se asocian a malignidad, generalmente contenido heterogéneo, son más tenues, crece rápidamente con el tiempo, las calcificaciones son periféricas. Con respecto a la estadificación, el PET scan me va a proporcionar información funcional, porque me identifica células activas metabólicamente utilizando el trazador de la 2-fluorodesoxideglucosa. Tiene alta sensibilidad para identificar metástasis ganglionares a distancia, por eso que nosotros lo usamos no como diagnóstico, sino para seguimiento del paciente que ya tiene cáncer, porque me va a identificar recurrencia de enfermedad, reactivación de enfermedad o presencia de metástasis ganglionares y a distancia. La base para la estratificación de cáncer de pulmón es el sistema TNM. Recordar que pacientes de estadio clínico 1A, 1B, 2 hasta 2B se pueden beneficiar de la cirugía. En cambio, ya pacientes con estadio clínico 3A realmente ya no es quirúrgico, pero sí es candidato a quimioterapia, por ejemplo, neoadyuvante. Y si se reduce, pasa a cirugía. En cambio, ya el 3B y el 4 realmente ya es enfermedad avanzada. Y ya no cuentan con criterios quirúrgicos y el tratamiento generalmente es paliativo. Acá vemos en este lado derecho de esta diapositiva los estadios clínicos en cáncer de pulmón en células no pequeñas, del 1A hasta el 4. Supervivencia a un año, en estadio clínico 1 va del 91%, 72%, en cambio, estadio 4, 20% nomás. A 5 años de 50, 43%, y estadio clínico 4 llega a 2% nomás a 5 años. Esas son las referencias bibliográficas. Y eso sería todo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que ha sido bastante claro o no me han entendido poco. Sí, doctor, sí lo hemos entendido. Sí se entendió, doctor. Ah, ya, Carmen.
Bueno, Carmen, eso sería todo. Gracias por tu Muy bien, atención. doctor. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Muchas gracias, doctor.